¿Quedaste? Ya está, ya. Ya te aviso. Ahorita, ¿no? Sí, no, vete. Luchito. Luchito. Ya. Sí, ya se escucha. Entonces, Ah, ya. ya está, ya está. Ah, ya. Perfecto. Estamos. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Fabio de la Cadena y tengo el gusto de ser el maestro de ceremonias en esta ocasión. Quiero darles la bienvenida a todos los presentes, así como a nuestros invitados en esta tarde, donde tenemos la oportunidad de conocerles un poquito más en este conversatorio postelectoral. Ahora quiero dar la palabra a la directora Judy Melo de la Fundación Diacrónica. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por darse el espacio y el tiempo de esta noche conocer a los ex candidatos a la alcaldía de Ibarra y sobre todo manejar esta génesis de repensar lo político, ¿no? Nuestro principal objetivo como fundación ha sido siempre y será fortalecer a cada uno de los liderazgos jóvenes, no solamente de Ibarra, no solamente de Quito, sino de todo el Ecuador entero. Hemos llegado a más de 5.000 jóvenes llegando con escuelas políticas, empoderamiento femenino, política pública y demás, para realmente tener esta nueva política que el Ecuador está anhelando y que el Ecuador pide a gritos que se renueve. Es momento de tener jóvenes nuevos, jóvenes con corresponsabilidad política, con corresponsabilidad social, pero también tener las herramientas necesarias para hacerlo. Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio me llena de alegría. Ha sido organizado junto a Academia Debate y Sociedad, encabezado por mi querido amigo Luis Vázquez, quien ha hecho y seguirá haciendo, estoy segura, un gran trabajo en la ciudad de Ibarra con las juventudes de aquí. Sean todos bienvenidos, bienvenidas, estimados candidatos, candidatas. Para mí es un honor conocerles y tenerles en este espacio. Gracias. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la Cafetería La Magdalena. Es un gusto dirigirme hacia ustedes, queridos ibarreños. Hoy vamos a hablar sobre este conversatorio postelectoral, una oportunidad para conocer a nuestros candidatos y ex candidatos en esta última liga electoral, elecciones 2023. Es un gusto contar con Juan, con Hilda, Edwin y con mi compañera Judy Melo, con quien estamos trabajando. Fue una dicha compartir la anterior semana con varios candidatos en la ciudad de Quito. Se llenó, igual que acá. Estamos muy contentos de que esté caminando todo de la mejor manera. Necesitamos un mejor país, necesitamos un país de esperanza, un Ecuador de progreso y también, lo más importante, luchar contra la corrupción, que es un mal que se ha enquistado en nuestra sociedad. Por esa razón estamos desarrollando estos conversatorios para poder incidir en las personas y sobre todo en la juventud, invitarles a participar para que no digan solo los viejos políticos del antaño siguen ahí mismo en los cargos públicos. Entonces es importante ocupar espacios los jóvenes para poder llegar y aportar a la ciudadanía de una mejor manera. De la misma manera, quiero continuar con este programa. Muchas gracias por la palabra. Listo, ahora queremos agradecer al director de Academia de Debate y Sociedad y la directora de Fundación Diacronía. Gracias a ellos se ha hecho realidad este evento. Y bueno, ahora sí más voy a dar la bienvenida a este espacio a los ex candidatos de las diferentes dignidades de Ibarra en la contienda electoral que acaba de finalizar, dejándonos grandes lecciones, experiencias y sin duda grandes aprendizajes para futuros escenarios políticos en nuestra ciudad y en el Ecuador entero. Por ello, pido un aplauso para Juan Arias, ex candidato a la alcaldía de Ibarra. Juan, gracias por aceptar esta invitación y compartir esta noche con la juventud diacrónica. Doy también la más cordial bienvenida a Hilda Herrera, ex candidata a la alcaldía de Ibarra.
Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir esta noche con la juventud diacrónica. Y para cerrar este panel de lujo, doy la más cordial bienvenida a Edwin Toaquiza, ex concejal de GAL Ibarra durante 2 periodos, candidato a asambleísta provincial por Imbabura y candidato a la alcaldía de Ibarra. Igualmente, gracias por aceptar la invitación y compartir esta noche con la juventud diacrónica. Sin más, Judith Melo, directora de la Fundación Diacronía, y Luis Alejandro Vázquez, director de Academia de Debate y Sociedad, serán las personas que van a moderar este espacio de diálogo y tertulia política en esta noche ibarreña. Estimada Judith, Luis tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar esta noche diacrónica, en donde espero que todos riamos un poquito y conozcamos también un poquito más de la vida de estos ex candidatos que sin duda han hecho un gran trabajo dentro de la sociedad ibarreña y seguirán en su activismo y en su lucha dando un poquito más cada día para transformar la sociedad. Tenemos 3 segmentos. El primer segmento es súper informal. Van a coger un papelito de esa bombona y el primer papelito que cojas tú, Juan, me lo das a mí, Hilda le das a Luis y usted me lo vuelve a dar a mí. Son preguntas sorteadas sobre su vida, sobre qué proyecciones tendrían, conocerles un poquito más quién es Hilda, quién es Juan, quién es el señor Toaquiza y más allá de una candidatura, ¿no? Entonces algo súper informal que lo tienen que pensar porque son preguntas bastante profundas. Tienen exactamente 5 minutos para responder la pregunta y continuar en esta lógica. El segundo segmento es un poquito más serio, en donde vamos a analizar las estrategias que cada uno ha implementado dentro de su contienda electoral. Con el equipo de Academia Debate y Sociedad y de Academia hemos hecho un concienzudo análisis de sus redes sociales, de su TikTok, y conociendo cada una de las estrategias que se han desplegado en estas elecciones que ya llegaron a su fin. Entonces hay preguntas determinadas para cada uno, enfocado en su eslogan, en su color, en su estrategia que ha quedado claramente marcada en cada uno de sus redes sociales. Y como tercer tag tenemos las preguntas del público para ustedes. Así que sin más, mi querido Luisito, no sé si quieres hacer algo más. Ninguna observación respecto a esto, estimada Judy, podemos empezar porque estoy ansioso. Perfecto, está emocionadísimo igual que yo. Empezamos con mi querido Juan. Veamos qué le tocó. Juan, ¿quién eres? Bueno, buenas noches a las personas aquí presentes, a los compañeros, Hilda, Edwin, agradecerles por estar acá. Y bueno, Juan Arias es un ibarreño, un profesional, un emprendedor, un iniciativista, creo en la bicicleta como una herramienta de transformación y pues soy un apasionado también de lo que es el emprendimiento, creo en la economía colaborativa. Post pandemia nos invita el mundo a repensar cómo tenemos que ir desarrollando sus procesos participativos, tanto en lo privado, en lo personal, en lo comunitario igual. Y pues bueno, ahora también, digamos, mi vida ha cambiado un poco. Asumí esta candidatura que sería 2-3 semanas antes de que se hicieran las primarias a nivel de lo que eran estas seccionales. Y pues, digamos, ha cambiado en el sentido de que hoy estoy ya en política formal, digamos, como un lado electoral, pero ahora ya pues como una figura política, que asumimos esto también con un dolor, con un cansancio de las figuras de siempre que han estado ahí en sus espacios, han hecho y han deshecho en torno a los temas más álgidos y complejos, ¿no es cierto? Que quisiera discutirlo. Y pues eso, ¿no? Por mi profesión, he estado relacionado a temas de geopolítica, relaciones internacionales, me apasiona lo que es el desarrollo local, creo yo, por ejemplo, con la experiencia que pude tener en el trabajo en una cooperativa, Carmo, de cercanía, ¿no? Y entender cómo el acceso a es clave para una reactivación económica, para tener ciudades donde se plantee dignidad, se plantee una generación de empleo, se acorten las brechas sociales, no hay una desigualdad imperante en América Latina, en Ecuador pasa lo mismo, hoy se agudiza más en la pandemia. Entonces yo creo que eso es lo que me apasiona, me gusta la comunicación mucho, no soy graduado en comunicación, soy ingeniero en comercio internacional, pero he podido seguir algunos cursos. Creo en la comunicación digital, que es lo que están haciendo ustedes, es parte de lo que se tiene que hacer como un desarrollo y una urgencia que necesitamos también como sociedad usando la tecnología. Eso podría contarles. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, mi querido Juan. Querida Hilda, tu turno y le das a Luis el papelito para que él te haga la pregunta que te salió. Estimada Hilda, ¿has hecho focas en tu vida? Cuéntanos una anécdota. Focas en tu vida. Prácticamente alguna cuestión media vergonzosa, media chistosa que te haya pasado en el transcurso de la vida. Antes de que me hagan pensar tanto, les voy a saludar. Hola, buenas noches aquí a los periodistas, a Juan, a Edwin, también a Judy, que los conocemos desde hace algún tiempo, pero en vivo recién ahora. Y también pues aquí a Luchito. Y gracias a las personas que nos están acompañando, a mis amigas, que también son del voluntariado de la campaña. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué he hecho foca en mi vida? A ver. No me acuerdo, de esas escenas no tengo muchas. Bueno, no, tengo una anécdota más bien del colegio, pero o sea, no es nada tan chistosa, más bien es algo que como que me marcó un poco la vida, porque en el colegio era, digamos que, bastante buena estudiante. Y un día el profesor de inglés me mandó a llamar a un aula superior, a que vaya al aula superior, y digamos que como 3 cursos más arriba. Entonces yo no sabía qué pasaba, decía, ¿y ahora qué va? ¿Para qué me llaman? Decía, no sabía para qué. Yo era muy pequeña y además era bastante tímida en aquel tiempo. Después ya me hice una mujer de verso, de prosa y de talento público, pero era súper tímida. Entonces yo llegué al aula de los estudiantes más grandes, me parece que eran como de 4º curso y yo estaba en 2º. Y llegué al aula y claro, todo el mundo me quedaba viendo así como raro, y yo decía, ¿y ahora qué pasó? Y entonces el profesor de inglés desde el fondo de clase me dice, Hilda me dice, dígales en inglés, no me acuerdo qué frase. Y yo me quedé muda, así completamente muda. O sea, no sabía que eso iba a pasar. Entonces, no reaccioné. Entonces, lo que pasa es que los estudiantes, claro, le hicieron la foca al profesor, me hicieron la foca a mí, porque dijeron, ahí está. Y bueno, yo pasé el bochorno de mi vida, que hasta ahora creo que el profesor no me va a perdonar toda su vida, porque él pensó que yo llegaba y les hablaba en inglés súper bien, y llegué y pues mi cabeza era en blanco totalmente. Sí, entonces esa fue una anécdota, digamos, que bueno, no era tan, para los que estuvieron como, claro, expectando, claro, era la risa de los otros, pero como tenía 12 años, lo que me di cuenta con el pasar del tiempo era que el profesor cometió un error, porque yo no tenía desempeño público, o sea, lo que tuve es pánico escénico, ¿no? Entonces ese pánico escénico no me permitió, no era que no sabía el inglés, sabía perfectamente, pero el problema era en el momento en que ya. Entonces, esa fue una anécdota así como media jodida, ¿no? Pero al final, después ya me hicieron enmendar en otro momento, pero ya no era lo mismo, ¿no? Era una cosa media complicada. Entonces, eso digamos que me dio complejo, pero hasta ahora me acuerdo y digo, puta, el profesor me hizo la boca. Ajá. Nada más. Muchísimas gracias, mi querida Hilda. Vamos contigo, Edwin, querido. A ver. Un papelito y a mí. Vamos a ver qué te toca. Gracias. ¿Qué harías con $2 millones y por qué lo harías? Wow. Estoy de buena espalda. Buenas noches con todos. Qué gusto compartir este programa. Felicitaciones a Diacronía y al Debate de Sociedad por esta iniciativa. Ojalá se repitiera esto en todas partes del Ecuador, porque algo decía Luis al comienzo, ahí se no da más, se no aguanta más, hay que hacer algo. Saludarles a todos los presentes, mi doctor Torres a los años, qué gusto, hombre de lucha, también
duro contra la corrupción, a esas coincidencias, y a los asistentes, porque parece que en Magdalena el café es sabroso, porque está lleno. Sí. Gracias por la onda de acompañarnos. ¿Qué haría con 2 millones? ¿Qué no haría? 2 millones de dólares. 2 millones de dólares. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que los destinaría a trabajos de ayuda social, actividades de ayuda social y de lucha contra la corrupción, indudablemente. Creo que el dinero que mejor se puede invertir es en sembrar dignidad, principios, ética, moral. No hay otro camino en la realidad que está viviendo el país. En los actuales momentos, creo que fuerzas oscuras se han tomado el país y están invadiendo el campo político. Todos ya lo percibimos. Y eso llena de inseguridad, de falta de trabajo, de problemas sociales, y complica el desarrollo de un país pequeño, rico, pero que se nos está yendo de las manos porque la mayoría de ecuatorianos continuamos indiferentes a esta realidad. La juventud tiene un reto y tiene un papel muy importante que cumplir en esa lucha. Y creo que esto de concientizar mediante estos análisis van sembrando la semilla que seguramente va a progresar en acciones concretas a nivel nacional para ir contrarrestando aquello que nos está haciendo tanto daño. Esos 2 millones, desde luego, habría que ponerle pólizas para que no se agoten, habría que hacerlos producir y con lo que produce seguir sembrando estas buenas intenciones y estas labores positivas para que ese fondo se mantenga y luego se multiplique con el apoyo de más gente, que es lo que justamente necesitamos. Apoyo económico para las causas justas. Vemos que en la vereda del frente hay mucho dinero para otro tipo de cosas y para cosas saludables, positivas para la gente, casi no hay apoyo. Pues por eso este espacio me ha encantado cuando me han invitado y les felicito a Judith y Luis por esa iniciativa otra vez. Y con esos 2 millones también habría ayuda para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Edwin. Bueno, vamos a hacer una segunda rueda en donde vamos a cambiar el orden. Juanito le das a Luis, Hilda me das a mí y Edwin le das a Luis. ¿Vamos? Juan, imagina que tienes 3 deseos que te serán cumplidas en un lapso de 1 hora. ¿Qué pedirías? Bueno, de 3 deseos. Quisiera irme de viaje. Quiero irme de viaje. Mi familia más cercana, mis padres, mis tíos que siempre pasamos, mi hija. La otra, quisiera ya arreglar lo de mi rodilla, tengo que operarme, uno de los gajes que dejó la campaña. Y el tercero, bueno, estamos emprendiendo un proyecto con unos amigos de la empresa de publicidad. Vamos a funcionar 3 personas, montar algo más grande, y pues sería ya ser una empresa que esté no solo a nivel local, sino a nivel país. Los 3 deseos, ¿no? A nivel personal. Perfecto, Juan, muchas gracias. Les invitamos a la ciudadanía a servirse algo de la Magdalena, un menú delicioso, extraordinario. Soy cliente fijo de aquí, entonces por eso hago esta publicidad. Ya sé lo que está en la carta. Bueno, continuamos. Por favor, Edita, saque una preguntita y le pega a Yuri. Vamos, ¿qué? Háblanos de tu familia y cuéntanos el recuerdo más hermoso que tengas con ellos. Bueno, esta es una pregunta súper chévere, ¿no? Bueno, tengo una familia bastante grande, tanto de padre como de madre. De la familia Herrera, pues somos bastantísimos, venimos del Carchi, de Colombia, estamos de ahora en Ibarra, estamos en muchísimas ciudades fuera del país. De mi familia materna, igual somos bastantes, creo que cada que nos reunimos somos como 400 y pico. Y también de mi familia directa, mis hermanos, tengo 7 hermanos, 7 hermanos que somos una familia unida. Mis padres fallecieron ya hace algunos años y la promesa que les hicimos a ellos era de que vamos a estar unidos siempre. Y
también tengo 3 hijos. Tengo 2 hijos universitarios, no, 2 hijos que han culminado sus carreras universitarias. Me casé de muy joven y tengo una hija que se ganó una beca en una de las mejores universidades de Estados Unidos, y lo digo con mucho orgullo, porque eso ha sido el esfuerzo familiar. Soy una madre viuda ahora, y es un esfuerzo familiar bastante grande de una madre que ha sabido sacar adelante a su familia. Me he formado como profesional, pero a la vez he podido inculcar en mis hijos también ese afán por los estudios. Así que mi hija Valeria se graduó de ingeniera politécnica en la Politécnica, y ahora está en una beca en una de las mejores universidades del mundo, que se ganó por haber conseguido esa beca, y pues me siento muy contenta. Y también tengo un hijo que también es físico puro, se graduó con honores de la Politécnica Nacional, así que también me siento muy orgullosa de eso, muy orgullosa de mi hijo Carlos Nogales, porque es un esfuerzo grande que se ha hecho. La Politécnica Nacional es una de las mejores universidades del país, es pública, pero demanda muchísimo esfuerzo. Y también para quienes somos de provincia, pues, y madres, jefas de hogar, eso significa también tener los recursos exactos para tener la manutención de los hijos en otra ciudad que no sea la nuestra. Por eso admiro a cada familia que ahora manda las universidades a los chicos fuera de las ciudades, bastante, pese que son universidades públicas muy duras. Y a veces no tener esos significa muchas limitaciones. Mi hijo Carlos Nogales, luego de que se graduó con honores en la Politécnica, pues ahora está en Australia, está buscando la posibilidad de seguir un doctorado en física, y yo sé que lo va a lograr. Sé que es mucho esfuerzo en otro país, es muy duro, pero confío mucho en ellos y lo va a lograr. Y mi tercer hijo tiene 15 años, y bueno, él es más relax. Digo, cada hijo viene tan diferente en nuestros hogares, y él es más relax. No es tanto de que voy a ser el mejor estudiante, ni mucho menos. Él dice, no, quiero pasar el año. Pero también ha desarrollado, me parece súper bien, porque cada quien, nosotros no podemos obligar a los hijos a ajustarles a moldes que tal vez eran en otros momentos. Ahora vivimos otro momento para los jóvenes, en donde tienen que desarrollarse como ellos quieren y lo que quieren. Pero también hay que luchar mucho para eso, porque decirlo es a veces un poco fácil, pero ya cuando un chico quiere desenvolverse en lo que quiere, así no sea tal vez ser universitario, tener una carrera o no serlo, esas decisiones son las más fuertes, y en un país como el que estamos, súper inequitativo, con pocas oportunidades para los jóvenes, es bastante difícil, más con hogares que somos doblemente de clase media, que hacemos lo posible para salir adelante. Entonces esa es mi familia, me siento orgullosa de eso y de ser la madre que soy ahora. Así que muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Hilda. Mi querido Edwin, un papelito, otro papelito. Le has doblado bastante, bien. Para que no. Estimado Edwin, si en tus manos tuvieras la posibilidad de cambiar algo en el mundo y en el Ecuador, ¿qué sería? La inequidad. Yo creo que en Ecuador hay mucha desigualdad por muchas razones. Todos hablamos de que el Ecuador es un país rico, que tiene belleza natural, riquezas minerales, pero seguimos siendo pobres. Alguien decía que, por cierto, somos un mendigo sentado en un pilón de oro. ¿Por qué es que no hemos logrado aquilatar ese potencial que el país tiene como riqueza natural para mejorar las condiciones de vida de la gente? La respuesta, ustedes ya la saben: la mala administración, gobiernos que no han dirigido el país con rostro humano, con sensibilidad social, políticas públicas que no apuntan precisamente al bienestar de la comunidad. Hoy la consecuencia, la inseguridad, el desempleo, una serie de aspectos que nos van alejando de lo que debería ser un verdadero país en vías de desarrollo. El escándalo político que vive el país nos retrasa, nos aumenta el riesgo país, ahuyenta las inversiones, y entonces
nos vamos quedando quietos mientras el resto del mundo avanza. Y creo que esa iniquidad que hay, esa desigualdad, nos está convirtiendo a los ecuatorianos en unos enemigos de los otros. Antes se hablaba del regionalismo como una lucha antagónica que detenía el desarrollo del país. Hoy es esa diferencia de clase que se ha profundizado en una serie de aspectos que en un determinado momento nos vuelven irreconciliables. No nos permiten unirnos para emprender, no nos permiten unirnos para cambiar la forma de hacer política, nos impide unirnos para hacer que la transparencia sea algo normal. Cuando usted ve que en la vía pública tiene que pararse para dar paso a los vehículos, en vez de que el vehículo se detenga para dar paso a las personas. Cuando vemos que los animalitos son maltratados, vemos que todavía nos falta caminar mucho para anhelar un progreso real de nuestro país. A pesar de ser un país pequeño, que se pensaría, por ejemplo, Israel, una potencia mundial, con una superficie equivalente a la provincia de Manabí. Pero ¿cómo es que ellos han podido y nosotros no? Pues creo que los ecuatorianos tenemos que cambiarnos el chip y empezar a pensar en grande y pensar diferente. Aquello que roba pero hace obra, que se ha vuelto un pensamiento casi natural en el ámbito de la política, nos está convirtiendo en conformistas que ya no aspiramos nada bueno. Entonces la desigualdad se va a mantener y ahí están las consecuencias. Esto se agudiza y tenemos confrontación, violencia y interrupción de la paz en forma permanente. De modo que si algo pudiera cambiar es eso, esa desigualdad, que parece difícil, parece inalcanzable, pero que debe ser un compromiso de cada ecuatoriano, hombre y mujer, en su lucha cotidiana, desde su profesión, desde su nicho de trabajo, desde su formación. No solamente hay que dejar que los políticos decidan el destino del país, porque generalmente no lo hacen, se acomodan a su destino. Somos nosotros, la gente común, de a pie, el ciudadano trabajador, el emprendedor, el artesano, el estudiante, que tenemos que convertirnos en veedores permanentes para impedir que se desperdicien los recursos y para que se haga un uso adecuado del erario público. Esas son formas y hay que organizarnos en torno a proyectos que nos unan y que sean favorables para todos. Hay tanto por hacer, de modo que si algo aspiro yo en la vida para cambiar, es esa desigualdad, y nos volvería más o menos. Muchas gracias, Edwin. Un tema bastante importante, la desigualdad. Recordemos en la pandemia cuántos niños no tuvieron acceso a la tecnología para recibir sus clases, cuántos no pudieron trasladarse a sus centros educativos para poder seguir aprendiendo, e incluso algunos pequeños que no podían acceder a la educación. Todos esos ejemplos son una manera de desigualdad y que se ha reflejado en nuestra sociedad. Por eso es importante generar estos espacios para analizar e ir a una visión más amplia y ver qué es lo que necesita nuestro país. A continuación, Judy, por favor, ya me inspiré. Muchísimas gracias, mi querido Luis, ya lo veo. Y es que la inspiración no es para menos, es gratificante tener este evento esta noche con todos ustedes aquí en la ciudad de Ibarra y con tan ilustres y brillantes invitados de esta noche. Así que bueno, vamos a pasar con el segundo segmento, que es ya un poquito más serio. Ya no les queremos conocer tanto en lo personal, sino más bien cómo armaron sus estrategias, cómo fue el tema de... Ay, Luisito, yo me lleno de papeles. Esa es la metodología. ¿Cómo fue el tema de su campaña? Como les dije inicialmente, el equipo de Academia Debate y Sociedad y la Fundación de Agronomía nos ha hecho un análisis de cada uno de sus redes sociales, su eslogan, sus estrategias, su incidencia y sobre todo focalizar a qué nicho se estaba dirigiendo y al cual estaba dirigido obviamente todo el contenido en redes sociales, ¿no? Así que vamos a manejarnos con la misma metodología. Yo te pregunto a ti, Juanito, Luisito a Hilda y Edwin le pregunto yo y hacemos una segunda rueda de preguntas igual como hicimos la primera vez, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Yo voy a usar el celular porque si no, no me sale bien. Bueno. Empezamos contigo, mi querido Juan. Tu eslogan, muévete y madura.
Empieza la transformación también fue uno de tus hashtags más usados en cada una de tus publicaciones. Tus colores característicos fue el rosado y el blanco. Y tus estrategias en redes sociales fue una política de causas, pet friendly, medio ambiente, entre otros, sostenibilidad, testimoniales, bici campaña, territorio. Mostraste mucho esta unión familiar que forma sin duda parte central de toda tu vida. Cortos de entrevistas, contenido educativo, promoción de propuestas de Agenda 2030 y finalmente un contenido humanizado. Cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de esta estrategia? ¿Cuál fue el nicho de campaña al cual tú aspiraste? ¿Y cómo fue esta experiencia? Bueno, como yo les comentaba, soy especialista en marketing digital. Tengo 7 u 8 años trabajando en eso, estudiando empresas, y mi propia empresa también hemos podido tener un impacto importante en torno a lo que significa tener presencia en las redes sociales. Y la campaña en realidad se jugó un 60-70% en las redes, en todo lo que eran los contenidos. Hoy la gente no está usando ya ni la televisión, está más bien siempre en su celular, en su computadora. Y pues la campaña se centró en eso, ¿no? Hasta finales de noviembre manejé yo prácticamente las redes. Yo mismo, había alguien que me tomaba la foto y yo ponía el logo, hacíamos sin número de cosas. Y ya en diciembre sí entramos con un equipo de comunicación, amigos, Lisa, los compañeros que están acá, que asumieron pues, y empezaron a aportar en el hecho de generar y producir más contenido, ¿no? El Nuevo Timbabura es la alianza que se hizo de 3 listas. Nosotros estuvimos en el espacio apoyados por la lista 62, que somos libres, y el color fucsia sin duda fue parte de un estudio que se había hecho, ¿no? En donde uno de los colores que está en auge es un color juvenil, es un color que tiene una cercanía, también la lucha de la mujer está ahí pues cercana a ese color, y es parte de lo que se hizo a nivel, digamos, gráfico, ¿no? Y de ahí la campaña, digamos ya en la parte formal, fue una campaña de puerta a puerta, caminábamos, me subía a los buses. Yo, de las cosas que hacía es, no me paraba a hablar a la gente de lejos, sino hablaba con cada persona. Fue una campaña, como les cuento, ¿no? De conversar, de discutir. Mucha gente de pronto no coincidía, teníamos otra postura, pero bueno, eso es lo que también permitió tener esa identificación de la gente. Al final fueron más de 30.000 votantes que apoyaron esta propuesta nueva, y tratamos también temas duros, ¿no? O sea, una de nuestras bases de propuestas de ciudad fue el mercado Amazonas, porque es el epicentro comercial de la ciudad de Ibarra. Es una ciudad que vive del comercio, una ciudad burocrática. Aquí tienes no solo las instancias de los GATS, de la prefectura, la municipalidad, hay otras instituciones públicas que están acá, entonces no hay industria. Y el joven, claro, se gradúa y pues siempre tiene que pensar en emigrar. Quito, Guayaquil, Cuenca, hoy fuera del país, porque Ibarra no te plantea opciones, pese a ser la ciudad universitaria. Entonces fue una de las discusiones que hicimos. Hablamos mucho, por ejemplo, de lo que es el transporte público. Hay una necesidad urgente de discutir. Yo creo que ninguna de las candidaturas tocó ese tema que es álgido. Mira, 130.000 personas de Ibarra utilizan transporte público y comercial. Entonces ahí viene una discusión de cómo mejorar la calidad de vida en la ciudad. Eso no se está tocando. Siempre un poco se han hecho las propuestas cercano a los grandes gremios que dominan estas estructuras, ¿no? Económicas, y también de lo que significa la convivencia en la ciudad. Lo propio creo que fue un acierto. Estuve en medios de comunicación desde que arrancamos la candidatura. Al inicio, digamos, en la pre-campaña era 1 o 2 medios a la semana, a veces hasta 3, y ya en campaña pues llegamos a ir a 5 medios. No, a ningún espacio dijimos no. Fui espacios duros. Tú me comentabas de lo que tuviste esa anécdota me parece que fue en Radio Los Lagos, con un señor, se me escapa el apellido. Bueno, no vamos a mencionar el nombre, pero sí mencionar. Bueno, entonces hay un contubernio de la prensa que pasa a nivel país y pasa acá en la ciudad, que son los que han estado ligados al poder, que son los que les financian. Pero nosotros fuimos a todos los espacios de comunicación porque creemos en esta necesidad del debate. Si la sociedad sigue alejada de la política y sin discutir las problemáticas que pasan, no vamos a tener procesos serios de construcción, de participación.
necesitamos también entender que Ibarra y el país está en una transformación, un acierto del equipo técnico comunicacional, del asesor de campaña, el definir este eslogan, ¿no? como transformación. Si tú escuchas, en el mundo siempre se está hablando mucho de transformación, de cambios, y claro, eso es lo que nosotros planteamos, y lo propio, creo yo también, un paso que ayudó a la campaña fue el post-debate. Nosotros tuvimos una estructura, tuvimos también la ventaja, digamos así, que comunicacional de poder interpelar al exalcalde Castillo. Nos permitió también visibilizar la propuesta, creo yo, que fue una propuesta bastante alternativa, sí, en las causas. El tema ambiental es algo que lo discutimos mucho. Aquí necesitamos responder a Ayahuascocha, responder al Tahuando. Se vienen haciendo cosas, pero necesitamos que haya política pública seria, y discutimos muy fuerte, ¿no?, lo que significa el entender a lo que es hacer la política pública para las personas, ¿no? Aquí siempre nos han vendido la idea de que adoquinados, cerramientos de parques, es desarrollo en la ciudad. Eso es lo que al final ganó, pero también nosotros hicimos esa crítica. No pusimos medallas, no regalamos trofeos, no estuvimos haciendo esa política de la dádiva, de la demagogia, que es lo que en realidad ganó. O sea, al final las fundas de caramelo hicieron daño, y finalmente yo creo que el tener los contenidos constantemente, un equipo joven con ideas, digamos, disruptivas. El TikTok que hacemos con Belén y el bowling fue algo que no se planificó. Eso, Belén, estaba mi primo, que es el jefe de campaña, digo, él cogió el celular y le traemos este video, e hicimos pues ahí un TikTok, ¿no? Entonces, finalmente quiero cerrar con que asumimos esto como una irreverencia al poder. Estamos cansados de la misma gente que ha estado ahí, enquistada en las instituciones, que han hecho del recurso municipal, como decía Edwin, su caja chica. Así que eso ha gobernado, eso hoy vuelve, y pues auguro lo mejor de la ciudad. No ganaron en democracia, hay que se debe respetar eso, pero seguiremos vigilando, ¿no?, porque ya sabemos lo que ha representado para Ibarra, y también al final es duro decirlo, pero las sociedades tienen, pues, o las autoridades son el reflejo de lo que es la sociedad, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que hablaba cuando estaban en campaña que nos íbamos a convertir en Venezuela. Hoy somos la Colombia de los 90. Entonces, esa falta de cultura política es lo que también al Ecuador le tiene. Así que necesitamos que esté la academia presente en esos debates, en ese ejercicio. Necesitamos que esté lo propio, los medios de comunicación. Hay un contubernio de los grandes medios con los poderes hegemónicos políticos, con la banca mismo. Son ellos los que pusieron al presidente Lazo. Así que hay muchas cosas por discutir, y pues finalmente decir que estos son los espacios que van a permitir la construcción de una mejor sociedad. Gracias, Juan. Continuando con este evento importante en la ciudad de Ibarra, mi ciudad blanca, a la que siempre se vuelve. Estimada Hildita, su eslogan Ibarra es vida, colores morado y blanco, estrategias en redes sociales, promoción de la Agenda 2030, propuestas, visita a lugares turísticos, cortes de entrevistas, territorio, contenido humanizador. Cuéntenos, ¿qué hay detrás de estas estrategias de comunicación? ¿Evidenció algún contenido humanizado? Gracias. Bueno, me parece que es importante analizar las formas en cómo se desarrollan las campañas y de dónde vienen los actores políticos. Eso es fundamental. Yo vengo de una teoría social de lucha desde mi adolescencia, muy fuerte. Más que mi anhelo personal, más que ser una concejala, porque fui concejala 3 ocasiones, representé a Ibarra como presidenta de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, fui secretaria ejecutiva de 14 países en América Latina y el Caribe de los temas municipales y la lucha contra la violencia de las mujeres, en la red La Mugol. Lo que les quiero decir es que vengo de un proceso de lucha en este país inicialmente, y luego en la ciudad. Y al inicio jamás fue mi intención estar en estos puestos de autoridades, entre comillas. Esto de ser autoridad a mí en el inicio de mi lucha social siempre era como una antítesis para mí, porque más me gustaba el activismo.
vengo de una lucha social muy fuerte, de caída de presidentes. Estuvimos cuando alguna vez se cayó el presidente Yamil Maguadi y conformamos un gobierno tripartito en las provincias, así como se hizo a nivel nacional. También alguna vez fui gobernadora en esta ciudad por una noche, con 6 personajes más, representantes del movimiento indígena. Yo entré por las mujeres, tenía 28 años, ahí no era concejala, y luego fui concejala por la lucha de las mujeres en esta ciudad, que me dieron mucha confianza. Entonces yo hago esto porque es esa forma de crecer en lo personal, viniendo de un proceso que me ha hecho participar ahora para la alcaldía. No como un ego personal, ni como decir, esto es yo quiero para poder ocupar este cargo, sino por mi experiencia en la lucha y porque estoy convencida de que Ibarra necesita un cambio profundo, un cambio que permita recuperar la esperanza de la gente, un cambio que permita ver que la gente, los políticos también vengan de procesos y no solamente sean, digamos, tal vez de último momento, y tal vez también cuestionando un poco este tema de los marketing político, que ahora todo el mundo se llena del tema de los marketing político. Más bien nosotros en nuestra propuesta del desarrollo de la campaña lo hicimos con la gente. Es decir, para definir la estrategia de lo que queríamos plantear a Ibarra, veníamos haciendo el proyecto de Un Café por Ibarra, que era una conversación ciudadana en casas, en barrios, así, tú a tú, con las familias, diciendo qué es lo que quiere de Ibarra. De allí, esa fue la primera experiencia como de cómo postularnos para Ibarra. Luego conformamos el colectivo Ibarra Vive, y ese era un colectivo ciudadano, y luego tuvimos la posibilidad de hacer una alianza con Pachacuti, en el sentido de que se pueda tener la misma idea de ciudad. Y desde allí, 2 cosas fundamentales para no alargarme, porque solamente hay 5 minutos. Nosotros teníamos plena conciencia de lo difícil que era la campaña, porque para gente que viene de procesos como nosotros, que no tenemos recursos económicos y que luchamos contra el sistema inclusive en eso, es decir, es súper duro entrar a una campaña tradicional, que la campaña tradicional es donde tú inviertes muchísimo dinero, como hizo la gente que ahora que ganó las elecciones en la mayoría de los cargos. Hay un discurso a veces en algunos sitios en donde dicen es que no gastamos dinero, eso es falso. Son campañas millonarias. Yo creo que Avanza, por ejemplo, por lo menos se gastó unos 500.000 como base aquí, y la campaña que deberíamos haber gastado desde el Código de la Democracia era un presupuesto de $5.000. Entonces, podemos tener una idea, les cuento esto así como para tener una idea en el común de la ciudadanía de lo que significa entrar en un tipo de estas campañas. ¿Y cómo definimos el tema de... Primero dijimos del cemento a las personas, porque ahí coincidimos, ¿no es cierto?, con quienes están también aquí, decir, dejemos la obra de cemento atrás y construyamos una Ibarra para las personas. Y construyamos política pública seria, sin corrupción, priorizando a los seres humanos, a la naturaleza y a los animales. Y luego pusimos, en la parte final de la campaña, pusimos Ibarra es vida, es decir, Ibarra necesita recuperar esa vida que tiene la autoría fundamental de la ciudadanía, porque la única manera de frenar la corrupción que tanto se habla en este país y en la ciudad es con una autoría activa de la ciudad. Yo no creo ni en contralorías, ni en concejales, con todo el respeto, porque también he sido concejala, y a veces si no eres del partido del alcalde, estás fregada porque luego te hacen la vida imposible. Hay alcaldes misóginos, yo pasé por eso casi los 3 periodos que fui concejalas, alcaldes odiadores de mujeres, y con toda esa trayectoria dije, no, pues necesitamos una alcaldía democrática, transparente, diferente, que también piensen las mujeres, que también piensen el resto. Entonces, en ese sentido nos fuimos, y sí, lo que pasa es que en la campaña sí tuvimos una limitante súper fuerte, que era el tema económico. Tú llegas a un momento de la campaña en donde dices, diablos, estás aquí contra un monstruo con 8 cabezas, tienen todos los recursos económicos, tienen todos los recursos logísticos, y tú eres una cosa así tan pequeñita que no se puede. Hay un momento en que de pronto en la campaña estás compitiendo bien, pero ya cuando viene toda esa competencia totalmente desigual,
es que te aplasta ya la campaña tradicional, porque no ha habido un proceso de preparación desde la ciudadanía. Entonces, allí viene la necesidad de que los jóvenes se preparen para la política, de que haya trayectoria, de que haya procesos. Entonces, en ese sentido, decirles que sí, en nuestro caso, la parte más fuerte fue la territorial. La parte de redes, y eso por falta de recursos fue con muchas debilidades, y lo digo con toda honestidad porque eso es lo que tuvimos para la ciudad. Y los recursos, eso también hay que preparar desde los partidos también, porque no se gestionan recursos. A veces le queda al mismo candidato, y no sé si les pasó a Juan, le pasó a Edwin, pero le toca al mismo candidato porque los partidos no es que tienen los recursos, a menos que sean, como digo, de los partidos tradicionales. Entonces no es que hay los recursos, pero entonces es un sinnúmero por la experiencia ya. Esta última experiencia, les digo, es un sinnúmero de elementos que hay que tener en cuenta si uno quiere ganar, para que pueda competir, por lo menos desde estrategias que permitan tener mejores condiciones para el proceso electoral. Y lo mejor de eso, bueno, ya esto es como la parte más súper positiva de la campaña, es que tuvimos un equipo de voluntariado increíble. ¿Sí? Un equipo de voluntariado que no pagamos una sola persona, una sola hora de trabajo, pero que nos movíamos entre 50, y aquí están en la mesa compañeras, las poquitas que han podido venir en esta tarde. Teníamos un equipo de voluntariado entre 50 y 100 personas moviéndonos durante toda la semana, de lunes a domingo, desde 8 de la mañana a 12 de la noche hasta la madrugada, hasta el otro día, irnos a la parte rural. Entonces me parece que esas experiencias también se cogen positivos, es decir, porque hay gente como uno que está convencido del proyecto, que está convencido de que hay que hacer las cosas, de que le mete corazón, de que le mete pasión, y al final, ya bueno, los resultados son otra cosa, pero te las jugaste, las hiciste, diste el paso y dijiste, bueno, voy a patear el tablero, lo pateo y hago la propuesta que creemos más correcta. Pero también decirles que son experiencias que te quedan como para mejorar si vas a participar en otro momento, y otra como para decir, bueno, esto no hay que hacer, y hay que recoger también a la gente que participó, y eso es lo más bonito que me pasó en la campaña. Gracias. Muchas gracias, Hildita. Sin duda, un testigo de su trabajo, porque ella con redes sociales, cómo se estaba moviendo, bueno, todos los candidatos siempre pendientes. Como ciudadano responsable hay que ver, hay que leer cuál es el plan de trabajo, analizar las entrevistas, porque no es de ir a agarrar el voto a la ciega, porque ese es un error. Muchas veces nos creemos representados por el farandulero, por tal vez alguna persona que está metida ahí en el tema, diría yo, poco polémico, ¿no? Y esos son los que están en la asamblea o en algunos cargos de elección popular. Bueno, diríamos que esas cosas hay que cambiar, y es importante analizar como ciudadanos qué es lo que queremos para el Ecuador. Continúa, por favor, Liz. Mi querido Edwin, voy contigo. Tu eslogan, el ICE sabe escuchar. Tus colores, el rojo. Estrategias de redes sociales. No evidenciamos muchísima actividad en Instagram, tiene 53 posts, pero focalizamos testimoniales, igual, friendly, territorio y propuestas. ¿Cuál es la historia detrás de esta campaña y en qué se basó tu estrategia? A ver, bueno, la estrategia nuestra buscó siempre ser original, comunicar directo con la gente, conectar con la gente. Claro, los amigos que nos colaboraron encontraron que la frase sabe escuchar iba clara al perfil de trabajo mío. Yo tengo un programa de radio que ya tiene 28 años sirviendo a la gente, en donde escuchamos precisamente las necesidades, las denuncias. Hemos hecho una lucha anticorrupción con todo ese tiempo, y creyeron conveniente que había que ligar esa labor con un eslogan que les recuerde a la gente eso que habíamos hecho, y que al mismo tiempo marque la diferencia con el principal contendor que teníamos. Es de conocimiento público el perfil, la personalidad que maneja uno de los candidatos, y entonces nosotros seguramente nos hemos constituido en la diferencia, en la alternativa, porque mientras uno no escucha, yo sí escucho. Mientras el otro no es solidario, yo sí soy solidario. Mientras el otro no tiene planes con rostro humano, pues nosotros sí hemos planteado. Y fuimos lo más directos en comunicar. Nosotros fuimos claros. Un solo
parámetro de nuestra campaña, reactivar el turismo de Ibarra para convertirle en la ciudad estrictamente turística y comercial. Y en ello pusimos énfasis en la seguridad, en la generación de empleo y en el desarrollo del turismo. Creo que fue la candidatura que más propuestas realizó. Nos preocupamos mucho de hacer spots de video con diálogos, con testimonios, con nombre y apellido del protagonista, nada montado, sino testimonios reales de la gente que expresaba sus necesidades. Se manejó bastante bien. Los colores, el rojo que es típico del Partido Socialista, que habla un poco de la pasión y de uno de los colores de la bandera de Ibarra. De hecho, manejamos también Corazón Ibarreño, que identificaba a este candidato con la ciudadanía ibarreña, a diferencia del contenedor que no es de Ibarra. Y también a la etapa final manejamos El Cambio Llega, porque nosotros siempre venimos hablando del cambio desde el comienzo. ¿Y por qué hemos hecho todo eso? A pesar de tener recursos limitados, a pesar de no tener la infraestructura que tuvo el otro candidato. Y ahí es donde surge una preocupación que hay que hacerla pública, donde urgen reformas al Código de la Democracia, urgentes. No puede ser posible que haya candidatos que empiecen la campaña 2 años antes y con todos los miles de dólares a su disposición. Creo que ahí hay que incluir reformas que impidan ese mal uso del dinero y que obliguen a los candidatos a ceñirse al tiempo establecido en ese mismo código. Mientras unos tuvimos un mes para ser candidatos y hacer campaña, el otro tuvo 2 años con miles de dólares. Entonces, eso aparte de prostituir el voto, porque le convierte a la gente en pedigüeña, por un plato de hornado, por una caneca de trago, ofrecimientos demagógicos, fueron comprometidos, tuvieron el tiempo suficiente para comprometer a directivos barriales, etc. Y como ellos tuvieron ese tiempo, pues tuvieron más tiempo para organizarse en territorio. Mientras tanto, nosotros inclusive para decir la participación, lo hicimos faltando un poco más de un mes. Eso limita en estructurar las juntas, los equipos, pero lo hemos hecho. Y lo hicimos con el ánimo de dar la sorpresa porque la gente sintonizaba el deseo de cambio. Algo pasó, yo no quisiera dar otra calificación, pero sí pasaron cosas extrañas en esta campaña y que hay que erradicarlas porque en caso contrario se tergiversa la voluntad popular. El CNE nos queda debiendo. Hizo un debate que no fue debate. Lo lógico era ahí que todos tuviésemos que responder la misma pregunta para que no haya ninguna limitación para nadie, pero no se organizó de esa manera. Un debate no es así, de hecho. Entonces se limitó totalmente y incluso los televidentes no se sintieron satisfechos con lo que ahí se pudo expresar. Por otro lado, hay que prohibir estrictamente con algo fuerte, una sanción fuerte a quien empieza una campaña anticipada, como por ejemplo puede ser la descalificación automática del candidato que haga campaña antes de hora. Entonces eso impediría que mucha gente se aproveche vilmente en base al poder económico. En el medio de las candidaturas, que lo que hacemos es un poco pasar el mensaje de la manera más sencilla, más sincera. Entonces no puede ser posible competir con tanta desigualdad, con gente que tenía pero exagerados recursos y con gente que no teníamos nada. Mi campaña, por ejemplo, no contrató a nadie, no hemos pagado a nadie, todo ha sido voluntariado. Pero más que eso, lo satisfactorio fue que hubo gente que venía, que nos regalaba banderas, que nos regalaba alimentos, que nos regalaba sándwiches, que nos prestaba los vehículos, que, bueno, fue una minga ciudadana la que sostuvo nuestra campaña. Yo creo que mi campaña es la más austera, la que ha invertido menos dinero totalmente. Nosotros hemos invertido entre todo lo que se gastó, no llegamos a los $4,000. No llegamos a los $4,000. Dinero que ha salido de mi bolsillo, no he tenido apoyo absolutamente de nadie. Entonces, 4,000 frente a los miles de dólares, por favor.
el candidato que ganó no debe sentirse satisfecho por saber que ha sacado con tanta inversión y con tanto tiempo. Perdónenme, debe repensarlo. Con el número de nulos, con el número de blancos, con el rechazo altísimo que se mantiene, no es para cantar victoria. De hecho, el tema se pone difícil y hay que estar atentos a lo que va a pasar en el futuro inmediato de nuestra ciudad. Entonces, fue una campaña diferente, una campaña alegre, totalmente alegre. Fuimos, creo, la única que contrató un día a la banda del pueblo porque no nos alcanzaba para más. Tuvimos el respaldo del negocio, de los comerciantes, de los artesanos, de los profesionales, por ello, profesionales, arquitectos, ingenieros. Nuestras propuestas calaron fuerte en el tema de seguridad, que es lo que más lamenta a la gente. Ahora mismo estamos viviendo los sicariatos, los secuestros, las vacunas, la gente no puede trabajar. Aquí en Ibarra, 6, 7 de la noche hay que retirarse porque no hay cómo caminar con tranquilidad, cuando aquí había una paz franciscana hace mucho tiempo. Entonces apuntamos a la seguridad, que hablábamos de los centros de seguridad barriales, implementar unos 911 al estilo de voces pequeños con reacción inmediata, con participación de la ciudadanía y de la Policía Nacional. Hoy le oigo al candidato que se ha reelecto, que ya está cogiendo el mismo tema. Nosotros jamás impusimos nada, propusimos hablar con la gente, analizar sus propuestas para juntos decidir. Así lo hicimos en el tema mercados. Tenemos una propuesta fabulosa que se les socializó, estaban de acuerdo. Ahora les escucho que ya la otra persona también quiere primero conversar, porque no lo pensó antes. Pero bueno, es la demagogia de la lucha política criolla que no hace propuestas, pero hay que decir una verdad. ¿A poca gente le importa leer las propuestas en campaña? Esa es una verdad que los jóvenes deben irse inventando cómo lograr que la gente priorice propuestas antes que golpes de gracia, tiktokeros, simpatía digital y no las propuestas, porque a la hora del té es la propuesta la que se ejecuta bien o mal. Entonces, lamentablemente hemos evidenciado que muy poca gente lee las propuestas. O sea, de pronto se reacciona por simpatía, a veces por apasionamiento, por fanatismo, pero eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Entonces, ¿cómo hacer que la gente priorice las propuestas? Ahí está el camino que hay que irlo facilitando. ¿Cómo hacer que las propuestas sean prácticas y no demagógicas? Ahí se requiere de conocer una realidad, tener sensibilidad social y responder a un proceso donde uno ha ido experimentando, conociendo el tema político por dentro y por fuera. Porque es muy aventurado tratar de lanzarse al abismo sin paracaídas. Estamos viendo que incluso gente que se supone que tenía experiencia ha fracasado, porque de hablar de afuera a tomar decisiones cambia radicalmente las circunstancias. Hay una serie de aspectos que en un determinado momento lo que uno planteó en campaña a lo mejor se vuelve impensable, y ya dentro de campaña tú respondes a quienes te financian y te ves condicionado a hacer lo que la gente no quiere, pero para saltar la regla. Entonces hay bemoles que tienen que cambiarse por manera de leyes más fuertes o mayor rigidez en el código de la democracia, porque está totalmente abierto. No puede seguir como está. ¿Cómo es posible que se siga permitiendo que se inscriban personas que están con glosas, que deberían estar con dirigente y no haber sido habilitados como candidatos, o gente que está enjuiciada? O sea, realmente eso no puede seguir así. Yo creo que para que el tema político se componga, necesitamos filtros efectivos para que reúnan la mínima condición de ética moral los candidatos para que puedan ser habilitados. Ahí podríamos ir cambiando un poco el ámbito de propuestas y preparándonos a lo mejor a campañas un poco más decentes. Muchísimas gracias, mi querido Edwin. Y es interesante lo que cada uno de ustedes ha dicho, ¿no? Creo que nos ha mostrado los claros índices de lo que implica una campaña electoral, de lo que implica una campaña en la alcaldía, que no es la misma que una campaña en la concejalía, en donde se asumen grandes retos, grandes responsabilidades, pero también grandes añoranzas y grandes decepciones en este caminar político. Yo siempre les digo a los jóvenes de mi fundación, la política no es de velocidad, no es quien llega más rápido a una candidatura o a un tomador de decisión, sino es un tema de persistencia, es un tema de mucha paciencia y es un tema de proceso. ¿Qué es el proceso? Y es algo que yo lo abandero y de verdad lo impulso con mucho ahínco y con mucha responsabilidad. Y es que como jóvenes líderes, como futuros líderes,
posiblemente asambleístas del Ecuador en poco tiempo, tienen que buscar las herramientas que les sirvan a cada uno de ustedes y que nadie les imponga lo que deben hacer, sino que lo hagan puestos la camiseta y pensando en su país, pensando en su ciudad, pensando en que en sus manos está el futuro de toda una nación. Y me pueden decir, no es que a mí no me interesa la política, muy respetable, pero tristemente la política transversaliza la vida de todos nosotros y de eso dependerá nuestro presente y nuestro futuro, así que tenemos que tomar responsabilidad activa y no se olviden de repensar lo político, mi querido Luis. Muchas gracias, Judy. Hemos llegado a la parte final. Es importante cerrar este evento. Pasa de manera inmediata porque uno se divierte, conversa y llega a determinadas conclusiones. En este sentido, ¿qué mensaje ustedes darían a los jóvenes que quieren incursionar en la política, que ya están cansados de esa política de antaño, esa política tradicional, que ha hecho daño a la sociedad? ¿Cómo ustedes aconsejarían a esas personas? Porque para eso están estos conversatorios postelectorales. No podríamos decir que aquí venimos a plantear nuestra línea ideológica o decir, bueno, aquí quiero que piensen igual que yo, sino es una manera bastante participativa, abierta, para llegar a los jóvenes. Por favor. Primero yo quiero motivarles a los jóvenes a que se involucren en política, que le entiendan y le cojan gusto de participar en la política bien entendida, la política bien hecha, no esa política oportunista de derroche de dinero donde se prostituye a poco tiempo los pensamientos y los ideales. Pero al mismo tiempo a los jóvenes decirles que no es cuestión de novelería, que no es cuestión de meterme porque, mira, parece que es un camino fácil para obtener dinero, para mejorar la situación económica. Decía Hilda, los que venimos de tiempo atrás, donde la política era diferente, la cosa era seria, era grave, difícil. Hoy se facilita mucho por los medios de comunicación masivos, por las redes, y a veces se puede lograr impactar en algún momento de creatividad. Pero yo lo que les digo a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino a todas las personas que les interesa la política, que lo hagan. Que mientras más personas decentes se involucren en la política, menos espacio dejamos a los que no están de acuerdo con la política bien entendida. Pero sin embargo, que no dejen de lado de capacitarse en conocer y cumplir con un proceso. La política es la suma de varios ingredientes: pensamientos, ideales, acciones, procesos. Es cambiante, hay que estar actualizándose, hay que conocer profundamente la realidad teórica y en territorio. No es lo mismo hablar de pobreza sin haberla sentido o vivido. No es lo mismo hablar de desempleo sin nunca haber sido empleado. Eso es lo que les falta a muchos políticos para que siembren el sentir, ponerse en los zapatos del otro, la empatía que hace falta para generar sensibilidad en quienes están desempeñando los roles políticos. Entonces sí, bienvenida a la juventud, pero como para todo, hay que ir adquiriendo experiencia y capacitarse para no estrellarse contra una pared cuando de pronto puede uno tener necesitando llegar a esos puestos de toma de decisión que son tan difíciles. Si no es la juventud quien va a tomar la muestra, aquí no va a ser. Por lo tanto, hay una obligación moral y el gobierno debe dar esas facilidades. En las universidades deben empezar a aumentar las facultades de formación política, que entre otras cosas les den, como en la escuela, ética, valores y moral. Porque un político sin ética no va a ningún lado. Y por eso es que en la práctica se ha comprobado que no puede ser un buen político el que es una mala persona. No puede ser un buen profesional quien es una mala persona. Y con dolor, porque mi programa es de denuncia y de investigación, tengo que decir algo que puede no gustar, pero el tema de corrupción y falta de transparencia se ha difundido y avanzado tanto que ya un amplio sector del sector público y privado se ha contaminado. Entonces, ¿qué hacer frente a esa realidad? Urge entonces una cirugía profunda y verdadera. ¿Quiénes lo van a hacer? Seguramente los jóvenes, pero tienen que dejarse dirigir por quienes, demostrando honestidad, han hecho un paso por la política precisamente apegados a esos principios. ¿Dónde espacios como estos? Porque lamentablemente la comunicación también se ha politizado y siempre responden a intereses de grupos de poder o de grupos políticos que automáticamente incurren en la censura previa y no le abren las puertas si el candidato X no es de mi agrado o es enemigo del que me paga, entonces se les cierra las puertas y no se permite pasar el mensaje como debería ser.
todas esas desigualdades también tienen que ser tomadas en cuenta para que desde la Asamblea se legisle con equidad. Ojo con lo que hemos referido. Se necesitan reformas urgentes en el Código de la Democracia que vayan garantizando una participación más igualitaria, más equitativa y a nivel pues, de leyes que vengan de la Asamblea que permitan que la juventud, jóvenes inteligentes que más allá de su nivel económico puedan acceder a una capacitación en política, pero una política verdadera para que se conviertan en protagonistas de un verdadero liderazgo. ¿Cuál es el verdadero liderazgo? Una vida transparente. El liderazgo es un modo de vida permanente. Y ahí vamos a tener políticos diferentes que sientan el dolor del pueblo, que no cambien la manera de pensar de lo que dicen en campaña a cuando están en el poder y que tomen un compromiso permanente con las generaciones, porque al final la vida es pasajera, se vive un momento y a veces es demasiado corta y por lo tanto no nos queda mucho tiempo para filosofar, sino para ser prácticos y ese cambio tiene que darse ya. Muchas gracias. Invita, por favor, usted da la misma opinión. ¿Cómo usted ayudaría a los jóvenes con un consejo para que participen, se involucren en nuestra sociedad, en la administración pública y sobre todo dar ese giro de transformación, esa transparencia y esa lucha contra la corrupción? Bueno, en primer lugar yo creo que hay que reflexionar que no todo lo político se reduce solamente a lo electoral. Ojo, porque estamos construyendo una sociedad así del oportunismo. Porque ahora, fíjense los tiempos como han cambiado. Antes un concejal no tenía sueldo. Mucho, hasta antes del 2010. Era dietas, si es que ibas a una sesión. Si no, no te pagaban nada. Y además los que éramos funcionarios públicos y sacábamos licencias sin sueldo, por ejemplo, te quedabas sin tu trabajo regular porque tenías que dejarlo y tenías que ir a ser concejal para ganar menos que lo que ganabas de funcionario público. Por ejemplo, que es en mi caso propio, en mi experiencia. Antes de eso, por ejemplo, antes de esos periodos todavía, bueno, eso vino con la reforma con el COTAD y la nueva Constitución, que un concejal tiene sueldo. Y antes de eso, todavía, muchos años atrás, era un tema honorífico. Y a lo que me iba es el hecho de que mi mensaje para los jóvenes es que no pensemos solamente en la política como lo electoral, porque estamos reduciéndole a una parte de la vida y de la lucha social de este país, que solamente pensando que la democracia se reduce a un proceso electoral en donde cada 4 años vamos a las elecciones y en definitiva, si ustedes regresan a ver la vida de nuestro país y de nuestra ciudad, casi no vamos resolviendo la mayoría de problemas que tenemos. Es decir, ¿no es cierto? En algunos retrocedemos, en otros nos estancamos y lo que menos tenemos es cambio y peor, lo que menos tenemos es transformación. Entonces yo lo que les invito es de que sean parte de la vida activa de la sociedad. Y eso también es política, porque toda acción es política, pero no toda acción es política electoral. Entonces la gente debe involucrarse y eso viene con el ejemplo desde casa. Tenemos que involucrar a los chicos, a nuestros hijos, y los chicos también deben involucrarse en la política comunitaria, la del barrio, la del club, la de la salida de los amigos del barrio, la de la organización con los profesionales, con los comerciantes, con los indígenas, con las mujeres, que se hagan activismos y que en realidad nazca de allí. Entonces la idea tal vez de si alguien más adelante puede hacer con eso una carrera política ya como tal. Entonces yo quiero invitarles por un lado a eso. En segundo lugar, decir que el primero es que no reduzcamos todo lo político a lo electoral. Eso me parece que es un graso error en la política del país y está reduciendo al oportunismo y está confundiendo los roles que la juventud debe tener. La segunda cosa importante, que no romanticemos el hecho de ser jóvenes. Porque así como, miren, todo el mundo decía ahora, en Ibarra, es lo que se sentía en la última parte, no, es que los jóvenes van a definir, por las redes y todo eso, van a definir quién gana en la última parte. Puede ser en una parte, lo de las redes, puede ser. Pero al final yo digo, si ganaron los mismos de siempre, ¿por quién se inclinaron los jóvenes? Que son la mayoría de los votantes. No, se inclinaron también por los mismos de siempre.
Y también se inclinaron por otras opciones, pero me estoy refiriendo ya al resultado final, es decir, quién ganó. Entonces, exactamente, por eso es que digo que no romanticemos el hecho de ser joven y que no siempre el tema del hecho de ser joven ya es que tú tienes una conciencia de cambio y de transformación, eso no es cierto. Así como nos romantizaron hace 4 años, por ejemplo, y eso era una cosa absurda, que el hecho de ser mujer y que tener una primera vez una alcaldesa mujer iba a hacer que tengamos políticas de género en el municipio de Ibarra. Cosa absurda, yo lo debatí porque también fui candidata a la alcaldía, lo debatí y le dije no el hecho de que nazcas mujer te hace tener conciencia de género, que es diferente. Conciencia de género tú lo adquieres en una lucha social, en una lucha en donde vas entendiendo la lucha más que por el hecho del ego personal de ser mujer, es una lucha contra el patriarcado, es una lucha contra el machismo. Y fíjate lo que pasó en Ibarra. Las mujeres entramos en desventaja en este proceso electoral, porque se aferró, allí retrocedimos en política. Porque fíjate que la aparente ineficiencia de la alcaldesa actual hizo de que se generara un comentario en la política, que las mujeres éramos todas iguales, es decir, que ya hay que horrorizarse que una mujer vaya al poder porque todas van a ser ineficientes y todas lo van a cumplir con Ibarra. Y se profundizó el machismo entonces. Entonces, no romanticemos el ser joven, no romanticemos el ser mujer, hablemos de política, pero de la política profunda, con razones, con principios, con valores, que eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y la tercera cosa importante, hay que ir a una política de valores. O sea, definitivamente. Miren, las ideologías políticas se han desvalorizado tanto, y eso, yo soy una mujer formada desde la izquierda, pero tengo que admitirlo. Hay lados de la izquierda que se han prostituido, dicen ser de izquierdas, pero bailan como el de la derecha y el de la izquierda, de acuerdo a cómo les convenga, de acuerdo a cómo trancen en la asamblea, de acuerdo a cómo trancen para votar un presidente. Y no les importa ya el tema ideológico. Y por eso es que los jóvenes dicen, al diablo la ideología. Si aquí todo el mundo quiere sacar su parte en este momento. Entonces, yo sigo sosteniendo que los temas ideológicos son importantes. Pero lastimosamente el desarrollo de la política ecuatoriana ha desvalorizado lo ideológico, lo político como tal. Y a veces ven en lo político la oportunidad de servirse más, no de servir. Entonces creo que hay que ir más bien con los jóvenes a estos procesos de una construcción de una política de valores. Porque yo tanto quiero, no tanto por ser una autoridad en Ibarra, yo quiero luchar en esta tierra y aferrarme a la posibilidad de que tengamos días mejores, no tanto porque quiera ser autoridad, sino porque en realidad quiero que esto cambie. Y los jóvenes deberían pensar entonces en que el ser candidato no es la única posibilidad. Las hay desde diferentes espacios, las hay desde el colegio. Y a mí cuando hablan de los jóvenes y dicen, y la apuesto a los jóvenes y de los adolescentes, ¿saben lo que está pasando ahora en la política estudiantil de los colegios? También está ganando el clientelismo. Hay padres de familia que cuando alguien se postula de los chicos en los colegios, van y les financian pizza para todo el colegio. ¿Se han puesto a pensar cuánto cuesta pizza para todo el colegio? Y tú tienes por ahí una chica o un chico brillante que no tiene pizza para todo el colegio o no tiene la Navidad para todo el colegio, pero perdió las elecciones del gobierno estudiantil. Y son jóvenes y son adolescentes. Pero se está perdiendo el sentido del valor de la política, por eso les digo, no solo en lo electoral, sino en la vida cotidiana. Y eso es lo que nosotros y todos deberíamos, y no solo los jóvenes en este caso, las familias, porque es el núcleo central, es en donde también se debe debatir el tema de los valores de la política, de la ética, de lo moral, de lo moralmente hablando correctamente, de la honestidad, ¿no es cierto? Y luego el otro es el sistema educativo, en el tema de los valores. Tenemos un sistema educativo que está perpetrando también la corrupción y los modus vivendi de una sociedad de decadencia. Y el sistema educativo actual del Ecuador no nos ayuda para nada. Es un sistema memorístico, es un sistema que nos da del adoctrinamiento
en donde a los jóvenes nos preparan para ser mano de obra medio, mediocre de cualquier lado, y no nos preparan para ser críticos, porque en el colegio medio tú eres crítico a un profesor, te ponen el ojo. Y lo digo por mis propios hijos. Cuando un hijo mío hace una crítica a un profesor, le ponen el ojo. Me toca ir a hablar con la profesora ¿por qué? Porque le dijo a la profesora que es antiderechos. Y eso es un pecado. O se rebeló, o yo también voy y soy crítica, porque hay la educación tradicional de los padres de familia que dicen, ah, no, castíguele nomás a mi hijo, dele 30 vueltas al colegio, y yo digo, no, ¿por qué le castigas a mi hijo? Entonces, el sistema educativo también es un sistema obsoleto, un sistema que no genera la iniciativa y no les desarrolla a los jóvenes con sus iniciativas, con lo que quieren hacer en la comunidad. Es un sistema yo digo, perverso de adoctrinamiento, en donde solo te cargan de deberes. Por eso, mucho yo le hice hincapié desde la propuesta de la alcaldía. Yo decía, cuando gane la alcaldía, se acabaron los deberes con Inge Herrera y vamos a tener centros culturales para los chicos. Porque los chicos tienen que tener la posibilidad de estudiar y que el Estado les financie totalmente gratuitos, escuela de música, de teatro, de danza, de política, de fútbol, de básquet, de lo que tú quieras. Pero tú sales del colegio 2 de la tarde, almuerzas hasta las 3, de 3 a 6 haces deberes y después te jodiste. Porque estás en un sistema en donde solo te quieren agachado y solo te quieren que no respires, que no seas irreverente. Y claro, lo mismo a veces pasa con los padres. Medio vemos un hijo irreverente, no, también tomamos. Eso, porque nosotros también somos corresponsables de eso. Eso ahora no debe funcionar, eso tiene que cambiar. El sistema educativo ecuatoriano es perverso, malo. Yo lo digo y lo digo con toda la frontalidad porque tenemos igual todo un sistema educativo donde nos dan hasta los cuadernos, los libros, en donde todo es memorístico. Ahora ya no hay profesores que saben de pedagogía. Eso se está quedando atrás. Ahora cualquier profesional, y no desmerezco a ninguna de nuestras profesiones técnicas, pero también hay que saber educar al joven y al adolescente y al niño. Hay que saber hacerlo, y para eso cada zapatero a tus zapatos. Entonces, en ese sentido, decirles que tenemos una gran responsabilidad que tiene que ser compartida de la familia, de la educación, pero también desde lo privado. A veces la gente de izquierda sataniza la empresa privada, y pasa también al contrario. Lo privado sataniza a lo público, y creo que no debería haber un divorcio. Hay esquemas que nos han dividido en el país. Hay esquemas en donde dicen yo no te quiero porque eres de izquierda, y a veces se han vuelto grupos antagónicos de otros que hasta ahora se perpetúan entre alguien que fue presidente y hasta ahora que vuelve a quedar. Y eso no debe pasar. En este país y en esta ciudad lo que menos tenemos que tener es odios. Y lo que debe haber y primar es el respeto. Y si nosotros, en base al respeto, educamos en valores y educamos en derechos de la ciudadanía, vamos a tener una mejor sociedad. Así que a eso me invito. Les he escuchado a los dos compañeros atentos, así que hay muchas ideas que decir. Quisiera pensar en que vivimos la crisis de la democracia liberal. Es decir, lo que comentaba Edwin, ¿no?, de las desventajas de los grandes capitales que financian campañas millonarias. Creo que es una de las problemáticas. La otra, la apatía de la gente no cree en la política, y no solo los jóvenes, sino la sociedad en sí, ¿no? Se ha comentado mucho de los jóvenes especiales, pero en realidad yo creo que va más allá de la juventud. Coincido en que no hay que romantizar ni el tema de la mujer, ni el tema de la juventud per se, sino en la necesidad de una construcción social de fondo, y que parte de la educación, parte de la cultura, parte del deporte, parte de volver a vivir en el barrio, en la comunidad. Algo que yo comenté mucho en las entrevistas es que la pandemia nos invitó a repensar cómo vivimos como sociedad. Hoy creo que ya 2, 3 años de lo que pasó la pandemia, un poco hemos cambiado esas lógicas de reflexión que nos invitó por el hecho de lo que significaba estar ahí, que te contagias, te puedes morir. Entonces, eso nos va a permitir ir avanzando. Me apasiona el tema local, porque al final, desde una municipalidad, tú tienes cercanía con la gente, el tema del transporte público, el tema del parque, el tema de que puedes generar infraestructura, el tema de la participación ciudadana para que llegue realmente a los barrios, el tema de lo que se podría hacer con las capacidades de la municipalidad para tener una verdadera comunicación popular, ciudadana. Y pues de ahí, desde la presidencia, la asamblea, tú tienes una distancia con
con la sociedad. Entonces, esa es la ventaja que dan los gobiernos locales, seccionales. Me parece que también entender lo que vivió en este momento electoral la ciudad. Coincido y quisiera acotar algo más que decía en torno a la alcaldesa. La alcaldesa fue la mejor jefa de campaña de Castillo. O sea, el fracaso de esta administración nos hace pensar que hace 4 años estábamos mejor, cuando en realidad escándalos tras escándalos, siempre una política pública desde el abuso del recurso municipal, y ahí hay temas también que se tienen que ir generando como ciudad, como sociedad, ¿no? Las empresas públicas al final terminan siendo botines de los de siempre. Aquí hay gente que estuvo en la administración está en esta administración que financió a Castillo, ¿sí? Entonces, eso hay que tomarlo con cuidado, porque aquí las instituciones han sido botines de unos pocos, y que son los mismos, y que se van vistiendo, y que de acuerdo al espacio de turno van ganando ahí, pues, estos pequeños espacios de poder, y eso también deslegitima, ¿no? Y da esas grandes desventajas, ¿no? Para nosotros, en realidad, esta fue una gran victoria. En realidad, la transformación ganó en Ibarra una candidatura ciudadana. Yo, por mi formación, con mi padre, mi tío Carlos, también es un político conocido en la ciudad, siempre he estado hablando de política, siempre reflexionando lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país, en el mundo. Manejo temas que me apasionan, la geopolítica, lo que pasa en las realidades, y eso también había permitido que yo tenga contacto con gente que está en política, y pues se plantee esta idea de poder participar, al igual que ahorita no me atraía el tema electoral, porque también es desnudarse uno íntimamente. Hubo una persecución desde el inicio de la candidatura, controles, con cuentas falsas, hasta ahora continúan muchas veces atacando, y esta conciencia y esta molestia con lo que significaba que primero Ibarra no tiene liderazgo. Si ustedes se fijan, quienes estuvieron en estos espacios, que es legítimo aspirar a un espacio de elección popular, pero son las mismas personas, las mismas caras. Esta propuesta que, bueno, gracias a Dios y gracias a la confianza que la gente nos dio, hoy podemos pensar en que hay una propuesta alternativa, desde el que siempre lo dijimos, que piense desde lo público como un fortalecimiento. La pandemia nos hace reflexionar, es una de las reflexiones más grandes, que lo público tiene que fortalecerse, porque es garantizarle a la sociedad, principalmente a la gente más pobre, de estas capacidades del tema del deporte, la cultura, desde fortalecer estos espacios para la salud. Y esa propuesta, en definitiva, ha ganado contra pues, un gran aparataje de la candidatura que al final ganó. 20 años en esfera pública, cuarta candidatura a la alcaldía de Ibarra. Entonces, sin duda, ahí hay un liderazgo, ¿no? O sea, uno nunca puede, al rival desconocer. Hay un liderazgo, hay una estructura barrial, claro, desde la dádiva, desde poner las medallas, regalar las camisetas para el campeonato de fútbol, para el campeonato de vóley, pero en definitiva, esas capacidades, digamos, tienen esa ventaja desde la otra orilla. El dinero, pienso yo que es también complejo. Pensar lo que pasó con la candidata de Otavalo, de Avanza, ¿no? Con relaciones, uno de las personas cercanas a la candidatura fue pues apresado por la policía por un tema de tráfico de armas. O sea, hay dineros oscuros que están en definitiva hoy en la política en el país. No sabemos si aquí Ibarra pasó lo mismo, pero te deja pues esa duda, ¿no? Lo propio coincido con Edwin. Ahí hubo un trabajo, digamos, de abuso de la conciencia ciudadana en el tema del último día electoral. La gente de Avanza induciendo el voto. O sea, en el conteo pasó algo parecido. No digo que fue fraude, hay una victoria legítima, pero quizás nosotros hubiésemos estado más cerca. O sea, nosotros no teníamos capacidades. Sobre el último día de campaña, Avanza que se gastó 10, 15 mil dólares, si no es más. Porque claro, tienen todos los recursos. Es un buen negocio vender las diferentes instancias del aparato municipal. Y bueno, para cerrarnos, quiero seguir impulsando la propuesta que nosotros hicimos a la ciudad, donde la esencia en Ibarra es definir qué va a pasar con la economía. Hay un problema estructural, donde esta ciudad no genera oportunidades, donde esta ciudad no tiene trabajo, donde en la ciudad hay una precariedad, hay un empobrecimiento. Hoy con la inflación que estamos viviendo, no nos alcanza ya pues, para llegar a fin de mes. El hacer las compras en el supermercado, en el mercado, en la tienda de barrio, hoy es cada vez más costoso. Entonces hay una complejidad ahí. Nosotros necesitamos entender
que viene desde lo público, desde este orden que se puede generar ahí. El mercado Amazonas creo que es un tema álgido, es clave que el mercado no salga de ese espacio. Hay una propuesta técnica que nosotros la construimos con un equipo de personas que tenían ya un trabajo previo en lo que se puede plantear en el mercado Amazonas. Además, entender que la propuesta nuestra cuesta la cuarta parte de lo que propone hoy la candidatura que ganó. Además, que no sacaría este centro comercial de ese lugar. Insisto mucho en lo que significa el transporte público. Necesita Ibarra repensar qué hacer en ese sentido. Si ustedes se fijan, las unidades van al 20 o 30% de desuso en la mayor parte del día. Hay horas puntuales en donde están, digamos, al 100%. Y lo propio entender, ¿no? Esta parte de oriente de la ciudad, en las universidades necesitamos ahí pues encontrar un proceso más de peatonalización o de entender al ser humano como el eje central. Y pues ahí yo creo que finalmente contarles también a la gente que nos votó, a los amigos, amigas de la transformación, que vamos a seguir trabajando en estructurar, en construir y seguir fortaleciendo las propuestas que se hizo, en tener un trabajo de barrio, lo propio a nivel empresarial. Siempre venimos trabajando desde la empresa con mi papá en todo lo que es la bicicleta, lo que significa esta economía de servicios, que es lo que mueve gran parte de la economía en Ibarra. Y desde ahí también hemos siempre tenido una cercanía, ¿no? Con gente joven, con gente adulta, con gente que le gusta la bicicleta. Creo yo que la bicicleta es una de las potencialidades para un desarrollo económico que tiene Ibarra. El ejemplo puede ser Medellín, el ejemplo es también Holanda, donde han generado economía en torno a lo que significa la apropiación del servicio público, estos medios alternativos. Y para Ibarra es eso, ¿no? Porque Ibarra no tiene industria. Entonces, son las acciones que vamos a continuar. Hay que fortalecer también los activismos. Creo que desde los activismos hay mucha apatía a la política electoral. Únicamente se quedan en espacios de un trabajo ciudadano, pero también invitarles a reflexionar, ¿no? Que es desde la política, desde la toma de decisiones, donde se pueden realmente aplicar procesos de transformación seria. Eso, y pues incentivar también al uso de la tecnología como un generador de conciencia, un generador pues, de discusiones alternativas, propositivas. Si revisamos lo que están pensando pues, filósofos en el mundo, hoy vivimos una infocracia donde hay mucha información todo el tiempo, la gente está en el celular, si ustedes se fijan, la mayoría de ustedes van a estar con el celular al lado todo el tiempo, porque es así, ¿no? Hoy vivimos en la revolución digital. Esta revolución digital en la que estamos, está el mundo, está la sociedad, permitió también que nuestra campaña tenga, digamos, esa capacidad de llegarle a la gente con un mensaje, con propuestas, con ideas. Así que seguiremos pues construyendo ciudadanía desde la tecnología, desde el activismo, desde estar en espacios como este y desde la comunicación principalmente, ¿no? Porque insistir, ¿no? Que los grandes medios siguen manejando ese monopolio de la verdad entre comillas, y necesitamos que la gente se le permita reflexionar. Hoy hay mucho contenido a nivel de Facebook, YouTube, Instagram, de las diferentes redes sociales, que podemos entender pues las problemáticas que tiene el mundo y terminar pues que Ibarra necesita urgente pensar en qué va a pasar en Yaguacocha. Esa laguna pide auxilio, eso no se trata de una figura política, se trata de la ciudad, así que es algo urgente que tenemos pues que como ciudadanos tener conciencia y exigir pues que las autoridades tengan ahí un proceso de rescate urgente. Así que con eso terminaría y nuevamente muchas gracias a ustedes, a la gente que también nos acompañó, a mi familia, a mi padre, mi madre, mis tíos que siempre me acompañan, a mis amigos, pues compañeros. También saludar a Belén, es la candidata a la concejalía nuestra, que hoy es concejal electa, y pues en quien confiamos y también depositamos, ¿no? esa confianza, valga la redundancia, de que se pueden crecer estas veedurías ciudadanas y también desde su actividad como concejal no transparentar todo lo que va a proponer y lo que va a seguir haciendo. Acá tiene un capital humano que estaremos siempre dispuestos de apoyar y construir, ¿no? Esos nuevos liderazgos que tanto necesita la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hemos cerrado este evento. Por favor, Fabio, continúa con el guión. Bueno, una vez concluido esta etapa de conversatorio postelectoral, no queda más que agradecer a nuestros invitados, a nuestros moderadores, a las personas que están aquí presentes y a las personas que nos siguen a través de la transmisión de Facebook por
hacer que este evento se haya podido hacer realidad y por poder brindarnos esta experiencia tan enriquecedora. Sin más que decir, le concedo la palabra a Judy. Otra vez. Regresa la palabra. Bueno, me siento bastante contenta de haber finalizado este evento de experiencias de candidatos y candidatas a la alcaldía, en este caso de Ibarra. Y me siento también contenta de tener jóvenes activos, jóvenes pensantes, y sobre todo ir construyendo este Ecuador del cambio, este Ecuador que tanto pide a gritos una renovación, como les dije. Para mí es un honor haber moderado este espacio con ustedes, estimados candidatos, e invitarles a cada uno de los jóvenes que nos han estado viendo en streaming y que están aquí presentes, que se unan a construir su proceso, que se unan a Academia de Debate y Sociedad, que se unan a Fundación Diacronía y que sigan formándose, porque la formación nunca termina y es algo que siempre les va a sumar en cualquier espacio, en cualquier escenario en el que ustedes se desarrollen, sea político, sea profesional. Y es importante que tengan las herramientas para que lo puedan hacer y puedan generar ese cambio desde sus espacios, desde su casa, desde su colectivo, desde donde ustedes se encuentren. Así que es para mí un gusto haber compartido contigo, mi querido Luis. Agradecerles nuevamente que hayan aceptado esta invitación a conversar esta noche, conocerles y saber cuáles son sus proyectos y sus perspectivas para un futuro prometedor aquí en Ibarra. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Diacronía EC, y de seguir también a Academia de Debate y Sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Quiero agradecer a nuestros invitados, Juanito, Edita y estimado Edwin. Ha sido un gusto compartir con ustedes, igual con mi compañera moderadora. Estamos desde Quito, la anterior semana ya tuvimos nuestra primera experiencia. Esta segunda ha sido acá en Ibarra, mi ciudad blanca, y estamos planeando para ver si nos vamos por Loja también, que tal vez sea el próximo vuelo, diríamos así, ¿no? Bueno, está por definirse, estamos concretando, pero bueno, aquí están las ganas. Quiero agradecer a mis colaboradores, Fabio de la Cadena, el presentador, a Mateo Córdoba, que también me está colaborando en las masterclass, igual en otras programaciones de Academia de Debate y Sociedad. Son las personas más cercanas a mí. Les aprecio mucho. Fabio de la Cadena, estudiante de la Universidad de las Américas de Derecho, un brillante estudiante. Además, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la misma universidad. Está Mateo, mi colega, recién graduado. A los dos les pido un aplauso, por favor. Asimismo, quiero enviar un saludo a Marcelito, que tuvo que salir de viaje hace unos momentos. Le vi que estaba por ahí, pero me envió un mensaje y llegó al reloj. Pero bueno, asimismo a Jeremy Celi, que me acompañó a las entrevistas. Quiero agradecer a los medios de comunicación, a la Radio EXA, también a XFM, de Mónica Vaca, conductora, amiga muy apreciada. También está Radio Los Lagos, y como está de Gran Colombia, Radio Gran Colombia, y me estoy olvidando de Imbabura en línea. Les envío un cordial saludo a todos. Si bien es cierto, no todo es oro, ¿no? Y es importante mencionar que hay veces que un poco le polemizan a la entrevista cuando se va a invitar a un evento, y tal vez por ahí sería un periodista, que no voy a decir el nombre, y dijo, ¿por qué no le invitaron al candidato electo? Solo están los que no han ganado. Y le dije, señor, le digo, le hemos invitado al candidato electo, pero no ha podido. No ha podido, tenía un viaje, según lo que tú me comentabas, Jules, que se encuentra en la ciudad de Quito. Entonces, aquí están los espacios abiertos, a nadie se le cierran las puertas, porque me están escuchando por el en vivo, y también es importante aclarar este tipo de situaciones. Además, quiero agradecer a Cafetería La Magdalena, a mis amigos Andrés, a Sami, Consuelito, por siempre abrirnos la puerta, por tenernos esta linda cafetería al servicio de nosotros, por tenernos paciencia, estar ahí molestando en estos eventos. Les invito a seguir Academia de Debate y Sociedad. Es un proyecto serio para nuestra sociedad, para nuestro Ecuador. Necesitamos un país de esperanza, un país el cual ya vea una nueva visión al futuro, con jóvenes, con las actuales generaciones que se están preparando. Y les tengo aquí una sorpresa. Aquí viene la promoción, lo que estamos ya conversando, respecto al próximo taller de formación política que estaremos haciendo por Ibarra, que estábamos coordinando contigo, y también en la ciudad de Quito y en otros lados del país.
Es importante considerar que se unan a nuestros equipos, que estén vinculados con estas áreas tan importantes, con estos ejes temáticos que van el medio ambiente, el tema de justicia, el tema de la lucha contra la corrupción y transparencia, el tema de la educación, la cultura y sobre todo también aterrizar en los problemas sociales que están afectando a todas las personas, niñas, niños y adolescentes, los jóvenes, adultos y adultos mayores. Nosotros estamos para ustedes, para el servicio de la ciudadanía. Cuenten con nosotros, que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y una buena noche. Bueno, en este momento creo que ya llegó la hora de la foto grupal, entonces hacemos la llamada al fotógrafo. Paso, mira.